Bien, estudiantes, estamos acá para poder ver la grabación de la clase de corazón. Recuerden que esta es la primera clase de la unidad número 3, la cual va a ser evaluada en la segunda cátedra. En esta clase nosotros vamos a poder identificar la organización que tiene nuestro sistema cardiovascular, también reconocer la ubicación del corazón en la superficie que nosotros tenemos a nivel de la cavidad torácica, también poder conocer la arquitectura cardíaca tanto interna como externa y los principales vasos sanguíneos que están relacionados a él. Junto con ello, al final vamos a poder describir los mecanismos básicos de la fisiología del corazón, los cuales van a ser vistos en mayor profundidad en la asignatura de Fisiología General. Nosotros debemos decir que el sistema cardiovascular se compone principalmente del corazón, pero también para ello lo acompañan vasos sanguíneos, lo cual conforma, como dice ahí, un circuito cerrado, lo cual hace que la sangre ingrese al corazón y también sea expulsada desde él hacia otros lugares. Nosotros vamos a tener un sistema arterial donde las arterias se encargan de llevar la sangre del corazón hacia los distintos tejidos o sistemas. Por lo tanto, todo vaso sanguíneo que saque sangre del corazón hacia el exterior, vamos a llamarlo arteria. Los capilares son estructuras de redes de vasos sanguíneos bastante más finas, en donde pueda generarse intercambio de gaseoso o de nutrientes propiamente tal. Estos también pueden conectar con un sistema que llamamos sistema linfático, los cuales generan una filtración de los desechos y la sangre del retorno venoso. El retorno venoso, como dice su palabra, es el retorno de la sangre desde los tejidos o sistemas hacia el corazón de vuelta. Las estructuras de vasos sanguíneos que realizan esta labor, o sea, llevar la sangre desde los capilares y los tejidos y los sistemas hacia el corazón de vuelta, son las venas. La función del sistema cardiovascular es principalmente tiene que ver con lo que hace la sangre. La sangre es un transportador de gases, de nutrientes, de hormonas, de desechos metabólicos y también de todo lo que pueda ingresar a través del torrente sanguíneo. Por lo tanto, la sangre no es nada más y nada menos que un medio de transporte de distintas sustancias, como por ejemplo el oxígeno, como por ejemplo también algunos medicamentos que nosotros podamos hacer que vaya por un torrente sanguíneo. También hormonas que son liberadas hacia el torrente y pueden viajar a través de él. Por lo tanto, la sangre es un tejido líquido, el cual se encuentra conformado por el plasma y elementos figurados como los eritrocitos, las plaquetas, los glóbulos blancos. Lo cual, la función del sistema cardiovascular entre el corazón y los vasos sanguíneos es transportar sangre y todo lo que lleva la sangre propiamente tal para poder oxigenar, por ejemplo, los componentes sanguíneos e entregar el oxígeno al cuerpo, también como entregar metabolitos y también hormonas hacia los sistemas. El corazón lo vamos a ubicar según las referencias anatómicas. Va a estar ubicado retroesternalmente, no tanto a la izquierda, sino que retroesternal. El dicho de siempre de que el corazón se ve más hacia el lado izquierdo es porque se le desvía levemente hacia el lado izquierdo. Su vértice, que es el que vemos acá en la pantalla, está desviado mucho más hacia la izquierda. Pero si nosotros vemos a nivel del esternón, el corazón se ubica detrás de él. El corazón lo vamos a ubicar principalmente entre el segundo y quinto espacio intercostal, donde nosotros podemos observar que el vértice se encuentra más o menos en esa zona. Si nosotros dibujamos una línea imaginaria de una línea medio clavicular en vertical hacia inferior, y la intersectamos con el espacio intercostal, acá vamos a ver el vértice del corazón en el lado izquierdo. El corazón también lo vamos a ubicar entre el sexto cartílago costal y el tercero. Nosotros vamos a ubicar al corazón dentro del tórax en una superficie que llamamos mediastino. El mediastino se divide en dos mediastinos, uno superior, que lo vemos en color amarillo acá, y uno inferior, que está debajo. Ahora, el inferior lo vamos a subdividir en tres: un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. Por lo tanto, vamos a ir viendo qué contenidos ocurren
en estos mediastinos y también los límites que los generan. Esta es una vista lateral de un corte sagital. También podemos observar cómo se compone el mediastino en una vista más inferior, donde vemos el mediastino medio, que es el espacio en donde se va a ubicar el corazón propiamente tal. El mediastino posterior, que está entre la columna y el pericardio del corazón. Así como también vemos el mediastino medio, que está delante del pericardio y detrás del esternón. Por superior al corazón, vamos a ver el mediastino superior. ¿Cuáles son los límites? Los límites laterales del mediastino, tanto izquierdo como derecho, son la pleura mediastínica izquierda. La pleura es una capa que cubre los pulmones, por lo tanto lo que vamos a encontrar en lateral al mediastino son los pulmones propiamente tal, con sus coberturas, sus capas que los cubren, que son las pleuras. Por arriba del mediastino superior tenemos el límite superior, que es la abertura torácica superior, la cual se compone de la vértebra T1, los bordes de la primera costilla y el manubrio del esternón. El mediastino superior va a estar entre la abertura superior del tórax y una línea imaginaria, un plano imaginario que se ubica entre las vértebras T4 y T5 y se proyecta hasta el ángulo esternal. Todo esto hacia arriba, hasta la abertura torácica superior, llamamos mediastino superior. Debajo de este plano imaginario, hasta el límite inferior, que es el diafragma, vamos a ubicar el mediastino inferior. Ahora, nosotros dijimos que este mediastino inferior estaba subdividido en tres. Un mediastino anterior, que va a estar entre el esternón y la cara anterior del pericardio del corazón. Entre el pericardio anterior y el pericardio posterior vamos a encontrar el corazón, que está ubicado en el mediastino medio. Detrás del pericardio posterior y delante del cuerpo vertebral de las vértebras torácicas vamos a encontrar el mediastino posterior. Ahí está el límite superior, el límite inferior que corresponde al diafragma, el límite anterior que sería a nivel del esternón y el posterior a nivel de la columna torácica. Recuerden que los límites laterales están ocupados por el pulmón y sus pleuras. ¿Qué vamos a ver en el mediastino superior? Que es esta línea, ¿cierto?, divisoria entre T4 y T5, proyectada hacia el ángulo esternal desde superior. Podemos encontrar el timo, que es una estructura del sistema endocrino. También vemos las venas brachiocefálicas, que son esas venas que están aquí, llegando y confluyendo en una vena cava superior. También podemos ver parte del arco aórtico y las proyecciones que se hacen hacia superior. No está presente en el esquema, pero podemos observar el nervio vago y el nervio frénico. También el plexo cardíaco. La tráquea es parte también de nuestro mediastino superior. El esófago, que está por detrás de la tráquea, y un conducto torácico que no encontramos aquí en el esquema. Por su parte, en el mediastino anterior vamos a poder observar una estructura que llamamos timo, que está con la número 1. Vamos a ver una arteria torácica interna, las venas torácicas internas, así como los vasos y nodos linfáticos, tanto pericárdicos como los paraesternales. En el mediastino medio prácticamente vamos a ubicar el corazón, junto con su pericardio, tanto por anterior como por posterior. Mientras que en el mediastino posterior, si sacamos el corazón, vamos a poder observar la arteria torácica, aorta, la vena ácigos, que aparece ahí, la hemiácigos, que no aparece acá porque está detrás de aquí, el esófago, que es el tubo muscular que encontramos acá, parte del sistema digestivo, y el conducto torácico, que no aparece en esta imagen. Hemos hablado del pericardio, que es la capa que recubre el corazón. Nosotros tenemos dos pericardios, un pericardio fibroso, que es una capa bastante gruesa, que está por fuera del corazón. Aquí está representada con una línea verde en este esquema. El pericardio seroso es el más interno, y acá está delimitada por dos capas. Tenemos dos líneas rojas, una que es la capa parietal, la que es más externa, y la capa visceral, que está pegadita prácticamente a la víscera. Entre medio de estas dos capas hay un espacio que está en negro, que es la cavidad pericárdica. Ahora, si ustedes se ven en la imagen, el pericardio fibroso, que es el más externo, se ancla al diafragma, por lo tanto el corazón se apoya en el diafragma propiamente tal, y si el diafragma desciende y asciende, este corazón también lo hace. Veamos que aparece en una cara externo-costal o anterior del corazón.
Aquí no vemos la arteria coronaria, pero sí vemos el espacio por donde transita, por lo tanto vemos el surco coronario derecho, así como también el surco de una arteria que se llama interventricular anterior. En esta zona debiese estar ubicado el atrio derecho. Acá, el atrio izquierdo. Junto con ello, debajo, en la base del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, que es parte del vértice. Acá está el ápice o vértice del corazón, que dijimos que estaba orientado más hacia el lado izquierdo. En esta parte vemos el ligamento arterioso, que es un vestigio de la circulación fetal. El pericardio, que está siendo retirado para poder observar parte del corazón. Sigamos viendo qué podemos encontrar. Si bien en esta zona ubicamos el atrio, por fuera ubicamos esta zona que tiene una forma de oreja que se llama aurícula o orejuela derecha. También tenemos una orejuela izquierda para el atrio izquierdo. Acá vemos las emergencias de las arterias pulmonares, derecha, acá a la izquierda, que se desarrollan a partir de este tronco que se llama tronco pulmonar. Vemos también cómo llega la vena cava superior y la vena cava inferior al atrio derecho. Acá vemos la aorta, que tiene una porción ascendente, el arco de la aorta y la porción descendente. El arco de la aorta proyecta 3 arterias importantes hacia la parte superior, que ya veremos con la continuación. Y acá, como decíamos, está el tronco pulmonar. Aquí vemos la arteria interventricular anterior. Ahora, si damos vuelta al corazón por posterior, vamos a poder observar la arteria pulmonar izquierda, así como también las venas pulmonares superior e inferior izquierda. El seno coronario es una estructura en donde confluyen las venas cardíacas del propio corazón para retornar la sangre que ocupa el corazón hacia el atrio derecho y ésta se puede oxigenar. La arteria subclavia izquierda es una de las primeras ramas que sale desde la arteria aorta, en este caso desde el arco aórtico, desde la izquierda. Luego tenemos la arteria carótida común izquierda y finalmente el tronco brachiocefálico. El atrio derecho se ubica en esa zona principalmente donde están llegando la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario a través de su orificio. Recuerden que acá vemos las arterias pulmonares. Recuerden que las venas pulmonares que están en sangre oxigenada desde el pulmón llegan hacia el atrio izquierdo, por lo tanto la estamos viendo ingresando allí. Las arterias coronarias son las primeras ramas que se emiten desde la arteria aorta. En su porción ascendente, las primeras 2 ramas que emite esta arteria aorta son las arterias coronarias. Tenemos una arteria coronaria derecha, la cual se va a dirigir por el surco del coronario derecho hacia la zona lateral y va a emitir una rama bastante extensa que se llama marginal derecha. Esta arteria coronaria derecha da la vuelta y se va a posicionar por posterior, entre medio de los ventrículos, para formar una arteria que se llama interventricular posterior. Por su parte, la arteria coronaria izquierda pasa por detrás del tronco pulmonar y aparece recién acá, dando una arteria que se llama circunfleja y también una arteria bastante extensa en el margen izquierdo que se llama arteria marginal izquierda. También emite una arteria que se llama interventricular anterior. Todo esto va a irrigar al propio corazón, dándole irrigación y oxígeno para que pueda funcionar. Las estructuras encargadas de hacer el drenaje del propio corazón son las venas cardíacas. Tenemos una vena cardíaca menor que se encuentra por el lado derecho del corazón. Esta es una vista posterior y esta es una anterior. La vena cardíaca magna o mayor se encuentra principalmente por el lado izquierdo. Estas confluyen en una estructura que llamamos seno coronario. Ya dijimos que el seno coronario es la estructura que va a recolectar toda la sangre venosa del propio corazón y llevarla hacia el atrio derecho. La vena cardíaca media justo se encuentra en la zona media del corazón. Estas 3 venas cardíacas son las que confluyen a nivel del seno coronario y el seno coronario desemboca la sangre venosa en el atrio derecho. En la configuración interna del corazón tenemos 3 capas dentro de la pared cardíaca. El epicardio, que es la más externa y que coincide con la capa visceral del pericardio seroso. Luego tenemos una capa bastante gruesa que es el miocardio, que es las células contráctiles que tienen principalmente los ventrículos. Recuerden que son un tejido estriado, que es involuntario, pero su contracción es fuerte. Por dentro, la capa que está en contacto con la sangre es el endocardio. También se le denomina túnica íntima. También en la configuración interna nosotros vamos a tener 4 cavidades,
2 atrios que están en la parte posterior y 2 ventrículos que están en la parte anterior. Estos se reciben nombres de atrio derecho, atrio izquierdo, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. El lado derecho del corazón con el lado izquierdo en un adulto está totalmente incomunicado, generando un tabique interatrial y uno interventricular, para que no se puedan comunicar entre sí, ya que en el lado derecho circula sangre desoxigenada, mientras que en el lado izquierdo está la sangre oxigenada. Tenemos 2 orificios atrioventriculares para las válvulas que permiten el paso desde los atrios hacia los ventrículos. Tenemos la válvula atrioventricular derecha, que también se llama tricúspide, y por este lado tenemos la válvula atrioventricular izquierda, que también se puede llamar bicúspide o mitral. También encontramos 2 orificios. Aquí se alcanza a ver uno, que es la válvula semilunar pulmonar. Aórtica. Bien, la pulmonar no se alcanza a ver en esta imagen. Si nosotros sacamos la parte muscular del corazón, vamos a poder ver estos anillos, que estos anillos se le denomina esqueleto fibroso. El esqueleto fibroso son estructuras de fibrocolágeno. Y este colágeno fibroso, que es bastante denso, genera trígonos para generar los espacios en donde van ubicadas, por ejemplo, las válvulas. En este caso, las atrioventriculares izquierda y derecha, así como también la semilunar aórtica y la semilunar pulmonar. ¿Qué estructura podemos encontrar en el atrio derecho? Podemos encontrar la fosa oval, una comunicación que existe entre el atrio derecho e izquierdo en la circulación fetal. Esta estructura está comunicando el atrio derecho e izquierdo, pasando la sangre de un lado a otro, ya que en una persona que está en vida fetal, los pulmones no funcionan, por lo tanto no puede oxigenar la sangre. Quien la oxigena por él es su madre, a través de esa comunicación y el cordón umbilical. Otra estructura que vemos específicamente en el atrio derecho es el orificio del seno coronario, donde desemboca toda la sangre venosa proveniente de las venas cardíacas del propio corazón. Vemos la aurícula derecha y que las paredes de los atrios se encuentran conformados por músculos que se llaman pectinados. Más abajo en el ventrículo derecho vemos la válvula atrioventricular derecha, o también llamada tricúspide, las cuales tienen unas cuerdas tendinosas en color blanco, las cuales pueden ser tensadas por unos músculos que se encuentran aquí, que son los músculos papilares. El músculo papilar se tensa para abrir o cerrar esta válvula y permitir el paso de la sangre desde el atrio hacia el ventrículo. Las paredes de los ventrículos no están conformadas por músculos pectinados, sino que encontramos las trabéculas carnosas. Previo a tener la válvula semilunar pulmonar, tenemos una estructura que llamamos cono arterioso. La válvula semilunar pulmonar va a permitir que la sangre del ventrículo derecho sea expulsada hacia el tronco pulmonar y éste lo pueda emitir a través de sus arterias hacia los pulmones. En el lado izquierdo encontramos el atrio izquierdo, donde también vemos un vestigio de la fosa oval, que esta sería la válvula. Recuerden que al nacer, al cortar el cordón umbilical, esta válvula debe cerrarse para no permitir el paso de la sangre del lado derecho a izquierdo. La sangre del atrio izquierdo debe pasar hacia el ventrículo izquierdo a través de una válvula que se llamamos atrioventricular izquierda mitral o bicúspide, las cuales también están siendo tensadas por estas cuerdas tendinosas que están ancladas a los músculos papilares. La válvula semilunar aórtica es la que permite el paso de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta. Por lo tanto, el flujo de sangre es el siguiente. El atrio derecho recibe toda la sangre desoxigenada a través de la vena cava superior e inferior y el orificio del seno coronario. Esta sangre es recolectada por el atrio derecho, el cual va a pasar al ventrículo derecho siempre y cuando la válvula atrioventricular derecha esté abierta. Una vez que el ventrículo derecho se llena de sangre, el ventrículo se contrae para expulsar la sangre a través de la válvula semilunar pulmonar. Esta sangre pasa al tronco pulmonar y es dirigida hacia las arterias pulmonares, las cuales se dirigen a cada pulmón respectivo. El pulmón oxigena la sangre y la entrega oxigenada a través de las venas pulmonares, las que ingresan a través, en este caso, del atrio izquierdo. El atrio izquierdo recolecta la sangre oxigenada y va a pasarla al ventrículo izquierdo a través de una válvula que se llama atrioventricular izquierda, mitral o bicúspide. Una vez que el ventrículo izquierdo contiene toda la sangre,
contrae sus paredes de miocardio para expulsar esta sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la válvula semilunar aórtica, dándole paso a la sangre hacia la arteria aorta a gran presión para vencer la gravedad y dirigirla a todo el resto de los sistemas. Podríamos decir que los atrios son los que reciben sangre, el atrio derecho, la sangre desoxigenada, mientras que el atrio izquierdo, la sangre oxigenada. Por su parte, los ventrículos son los que expulsan la sangre, y por eso sus paredes son mucho más gruesas. Por ello, la circulación que va hacia el pulmón le podemos llamar circulación menor, mientras que la circulación sistémica es la que hace alusión a todo el resto de los sistemas, que tiene relación con la aorta. Este corazón no podría funcionar sin una estimulación eléctrica, a lo cual tenemos la participación de un plexo cardíaco. El plexo cardíaco está conformado por ganglios simpáticos, principalmente los ganglios simpáticos que están a nivel cervical superior, cervical medio en color rojo y en azul los cervicales inferiores, en este caso del lado derecho e izquierdo. Los ganglios simpáticos torácicos son los que acompañan prácticamente por sobre el corazón. Y otra estructura que no podemos dejar de lado es el nervio vago, nervio que principalmente como par craneal tiene una función somática y también parasimpática, lo que relaciona estructuras respiratorias y también cardíacas. La estimulación parasimpática del nervio vago ayuda a reducir la frecuencia cardíaca, a reducir la fuerza de contracción y produce la vasoconstricción de las arterias coronarias. Todo esto para volver a un estado de más calma o reposo. Mientras tanto, la estimulación simpática aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción. Por ejemplo, en el caso de tener una necesidad de aumentar esto, por ejemplo, en estímulos de miedo o auxilio. El sistema cardioconector o de conducción del corazón radica en la estimulación eléctrica de dos puntos importantes, que son los nodos. Por lo tanto, este sistema cardioconector va a transmitir los impulsos desde el corazón, los cuales van a producir las contracciones coordinadas del ciclo cardíaco. Si ustedes ven en la imagen que está a su derecha, los atrios se contraen al mismo tiempo, mientras que los ventrículos también lo hacen al mismo tiempo. Por lo tanto, no es que cada cámara se contraiga por separado. El sistema cardioconector se conforma por el tejido nodal, el cual va a dar inicio al latido. El latido se inicia cuando se estimula este nodo, que es el nodo sinoatrial. Es el que da origen al latido del corazón. Mientras que el nodo atrioventricular es el que le da principalmente el inicio de contracción. En el ciclo cardíaco nosotros podemos hablar de diástole y sístole. Para entender la diástole es un sinónimo de relajación, mientras que sístole es un sinónimo de contracción. Cuando hablamos de diástole ventricular hablamos de una etapa de relajación de los ventrículos, por lo tanto están llenándose de sangre. Está pasando la sangre desde el atrio derecho hacia el atrio izquierdo o viceversa. Bien, esto en ambos lados. Por lo tanto, se están llenando los ventrículos de sangre y tienen que estar relajados, no pueden estar contraídos, si no las tendrían expulsando. Cuando los ventrículos se van a contraer, hablamos de sístole ventricular, que es la etapa en donde los ventrículos se contraen. Si se dan cuenta, las válvulas atrioventriculares están cerradas para que la sangre no se devuelva al atrio. Las que tienen que estar abiertas son las semilunares, para expulsar la sangre hacia la arteria aorta y hacia el tronco pulmonar. A diferencia del adulto, la circulación fetal tiene sus diferencias. Recordar que en un niño o niña que está en circulación fetal no están funcionando sus pulmones. Esto hace que no pueda oxigenar la sangre y lo hace la mamá a través de la placenta y la comunicación que tiene el cordón umbilical, el cual la madre entrega los nutrientes y el oxígeno. Debido a ello existen modificaciones como el foramen oval. La fosa oval principalmente, que en ese tiempo es un agujero que está comunicando los atrios derecho e izquierdo, permite que la sangre pueda atravesar de un lado a otro para poder ser repartida y poder generarse la oxigenación del resto de los sistemas. Otro conducto es el conducto arterioso, que se encuentra allí, que una vez que pasa la circulación fetal y se corta el cordón umbilical, esta transición se termina en una estructura que ya vimos que era el ligamento arterioso.
Importante que a través de esta clase puedan responder las siguientes preguntas para ir evaluando qué fue lo que fueron aprendiendo, cuánto les queda por estudiar y la precisión de las preguntas que podrían aparecer en algún quiz, control o simplemente en la prueba. Los dejamos invitados a revisar la grabación y los siguientes contenidos para ir complementando lo que es el sistema cardiovascular.